evita la absorción de la piridoxina, al igual que tiamina y de la niacina, así que con el alcoholismo ya sabemos que perdemos muchas de las vitaminas B. Se da como suplemento en algunos casos de epilepsia porque se ha visto neuropatía asociada a déficit de piridoxina en pacientes con epilepsia, entonces como que ayuda mucho al tratamiento junto con los anticonvulsivantes. Y en pacientes que están en tratamiento para la tuberculosis, lamentablemente la isoniazida hace mucho consumo de piridoxina y al agotarse la piridoxina puede producir una neuropatía. Entonces, para evitar esta neuropatía asociada al consumo de este medicamento por el tratamiento de la tuberculosis, es que se da piridoxina en estos pacientes también. Y también en una anemia muy rara, que es la anemia sideroblástica, esta es una anemia dada por una alteración genética, pues en este caso el paciente necesita recibir tratamiento para esa anemia, tanto piridoxina como ácido fólico. El consumo excesivo de piridoxina, es decir, cuando no necesitamos suplementación, sí lleva a lesiones, sobre todo lesiones en la piel que pueden llegar hasta ser ulcerativas, de mucha hipersensibilidad a la luz solar, también me puede producir náuseas, acidez estomacal e incluso producir alteraciones a nivel motor, como vienen a ser movimientos involuntarios. Se ha visto mucha asociación, sobre todo en países como en Estados Unidos y en Canadá, donde mucha gente consume piridoxina, que aparecen movimientos involuntarios que a veces pueden asustar y pensar que se está tratando hasta de un Parkinson, y lo que es un consumo excesivo de esta vitamina, que debe estar siempre regulada de acuerdo al estado deficitario o al riesgo de déficit que tiene esta vitamina. La biotina. La biotina o vitamina B8 es una vitamina muy conocida, creo que la mayoría de personas podrían conocer esta vitamina B8. ¿Por qué? Porque pues ayuda mucho al fortalecimiento del folículo capilar, ¿no? Entonces muchas veces se han visto que la biotina se vende para mejora sobre todo de la caída del cabello, porque sí ayuda a que el folículo piloso esté un poco más fuerte, al mismo tiempo también del endurecimiento de las uñas, ¿no? Eso también ayuda bastante. Y obviamente también podría causar su déficit una erupción alrededor de la nariz, de la boca y de los ojos, y uñas bastante frágiles. Pero la biotina cumple muy importante rol, sobre todo también a la hora del desarrollo fetal y embrionario. Por eso es que bebés que tienen deficiencia de biotina pueden tener problemas en su desarrollo motor y en su desarrollo muscular. ¿Dónde encontramos la biotina? La biotina la encontramos nuevamente principalmente en carne de pescado y sobre todo pescados con bastante biotina son los pescados pequeños como las sardinas, la anchoveta, y en vísceras. También lo encontramos mucho en productos lácteos. Ustedes ven ahí está el queso y la leche. También lo encontramos en la soya y en el caso del huevo sí les he puesto que para absorber la biotina del huevo que se encuentra en la clara tiene que estar cocida porque la clara cruda tiene un compuesto que se llama avidina que bloquea la biotina. Entonces, si nosotros queremos absorber la biotina, pues tenemos que siempre cocer la clara para que justamente podamos dentro del cuerpo absorberla, ¿no? Pero esos son los principales, digamos, fuentes alimentarias de biotina y también los frutos secos en los cuales principalmente las nueces, el maní y las almendras pues tienen la mayoría de cantidad de vitaminas del complejo B. Luego tenemos el ácido fólico. El ácido fólico en realidad es un folato que se encuentra en los alimentos y que sí cobra mucha importancia, igual que la siguiente vitamina B, que es la B12, porque participa en el proceso de desarrollo del ADN de nuestro cuerpo, es decir, de nuestro material genético. Así que las dos últimas vitaminas, tanto la B9 o la B12, son esenciales para que nuestro ADN, nuestro material genético, se encuentre en condiciones reguladas o aceptables, ¿no? Importante para la división celular, importante para el mantenimiento y el crecimiento de muchas de nuestras células
incluyendo sobre todo las células hematopoyéticas, es decir, por ejemplo, nuestros glóbulos rojos. La deficiencia de ácido fólico puede traer consigo anemia. Lo bueno es que el ácido fólico, si ustedes ven ahí, se encuentra en muchos productos, se encuentran en productos animales y en vísceras principalmente, nuevamente se encuentra en la palta, se encuentra mucho en vegetales verdes, brócoli, vainita, alverjitas, espinaca, se encuentra también en el arroz, se encuentra en frutas como el plátano y la naranja, y se encuentra en las menestras, ¿no? Y en la mayoría de tipos de menestras que tenemos. Entonces, el ácido fólico en realidad se encuentra bastante en los alimentos que casi es de consumo diario, y si no, muchos de los productos que se venden en la industria alimentaria se encuentran fortificados por ácido fólico. ¿Por qué? Porque sí, la deficiencia de ácido fólico puede traer consigo enfermedades. Una puede ser la anemia megaloblástica, que es una anemia que se caracteriza porque los glóbulos rojos son grandes, pero obviamente es una anemia y la anemia hay que tratarla. También puede producir estomatitis o úlceras a nivel de la boca y de la lengua de las personas, tanto adultas como niños. Y en las mujeres gestantes, eso sí es muy importante, que no consumen suficiente cantidad de folatos, pues pueden tener bebés con anomalías. Incluso pueden tener condiciones de mayor probabilidad de aborto en los primeros meses, o de que el niño desarrolle lo que se llama una anomalía en el tubo neural, que es una espina bífida. Por eso es que a toda gestante se le da suplementación de ácido fólico o de folato. También pueden desarrollar un bebé con bajo peso al nacer o un bebé prematuro. Estos son los requerimientos de ácido fólico, y acá lo único que quiero decir es que normalmente los requerimientos que se mandan a nivel nutricional son de folatos, y que la equivalencia a ácido fólico es mucho más pequeña. O sea, por ejemplo, 400 microgramos de folato equivalen a 240 microgramos de ácido fólico. Es muy importante porque a veces consumimos grandes cantidades de ácido fólico y eso no es tan necesario. O sea, si consumimos folatos de los alimentos, sí, pero si consumimos ácido fólico puede ser mucho menos. Lo otro importante del ácido fólico es que sí tiene reservas en nuestro cuerpo, es decir, tanto la vitamina B9, que es el ácido fólico, como la vitamina B12, al ser tan importantes para nuestro material genético, se reserva en nuestro cuerpo, ¿no? Las otras vitaminas no tienen almacenamiento, no se reservan, pero estas sí. El ácido fólico se reserva en el hígado. En el hígado tenemos ahí los almacenes de ácido fólico, así que si decimos que necesitamos consumir diariamente, la respuesta es no, porque si consumimos alimentos con bastante cantidad de ácido fólico o adecuada cantidad, tenemos ahí nuestras reservas, ¿no? Y la gestante sí es una paciente, no es una paciente, bueno, está enferma, es una persona que requiere un mayor consumo de ácido fólico para protegerse ella y para proteger al bebé que tiene adentro, ¿no? Los suplementos de ácido fólico, los folatos y el cáncer han sido bastante estudiados. Lo digo porque hay mucha gente que los consume para prevenir el cáncer, ¿no? Bueno, en realidad se ha visto que hay que tener mucho cuidado, porque en personas que consumen una buena cantidad de ácido fólico, al parecer sí se ha visto que tienen menor incidencia de cáncer, pero personas que más bien consumen alta dosis de ácido fólico, más de 1000 microgramos, una vez que tienen alguna susceptibilidad a tener el cáncer, por ejemplo, un adenoma velloso o no, a nivel de colon o colorectal, esto puede acelerar la evolución del cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado con el ácido fólico y concentraciones altas. Y lo otro que hay que tener cuidado es que el ácido fólico puede encubrir la deficiencia de la otra vitamina B, que es la B12. El problema es que la anemia megaloblástica se puede producir por deficiencia de ácido fólico como por deficiencia de vitamina B12. Pero si yo doy ácido fólico, puedo corregir la anemia. Lo que no voy a corregir son los daños a nivel del sistema nervioso central o los daños neurológicos que sí ocasiona el déficit de la otra vitamina, de la B12, e incluso puede ser que este daño ya sea irreparable. Así que hay que tener mucho cuidado con altas concentraciones de ácido fólico porque pueden cubrir la deficiencia más bien de otra vitamina, como es la vitamina
B12, ¿no? Y en cuanto a ácido fólico de enfermedad cardíaca o enfermedad cerebrovascular, pues el mensaje es que no baja el riesgo de padecer esa enfermedad, o sea, no está directamente relacionado el consumir ácido fólico y que no tenga pues riesgo de tener una enfermedad cardíaca. Lo que pasa es que existe un aminoácido que se llama homocisteína, que tiene varios estudios que prueban que la elevación de la homocisteína está vinculado a tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y entonces decían, ok, le damos ácido fólico, baja la homocisteína y se baja el riesgo. Eso no se ha probado. Así que consumir ácido fólico como protección de enfermedad cardíaca no es lo adecuado. Nuevamente, también se vinculó y se dijo que la deficiencia de ácido fólico puede traer consigo un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Eso no es verdad. El consumo de ácido fólico o de cualquier otra vitamina B no lleva a que el riesgo de enfermedad de Alzheimer baje. Actualmente se necesitaría más investigación sobre el tema para saber si existe o no existe una correlación, pero hasta la actualidad, que la investigación ha sido bastante amplia, no hay ninguna posibilidad de deducción que el ácido fólico prevenga la enfermedad de Alzheimer. La cianocobalamina o la vitamina B12 es una vitamina que es un nutriente nuevamente esencial para el material genético, que es el ADN, pero principalmente de las neuronas y de la sangre. Es como que son los órganos más importantes en los que se ubica la vitamina B12 o que está haciendo funcionar bien nuestro organismo. En las neuronas, que está ahí, el cerebro, y en la sangre, en el hecho de no tener anemia. Las fuentes de vitamina B12, si debo decir, son netamente fuentes animales, o sea, la tenemos principalmente en carnes y en vísceras. También lo encontramos en productos lácteos y en el huevo, pero principalmente en los productos cárnicos y sobre todo en las vísceras. Así que ya con ello comienzo diciendo que personas que puedan tener el riesgo de tener déficit de esta vitamina son personas pues vegetarianas o veganas. Un poquito entendiendo cómo puede partir una deficiencia de esta vitamina, es que esta vitamina, que la llamamos acá cobalamina, porque tiene cobalto, tiene que llegar al estómago y es muy importante que el estómago tenga ácido clorhídrico, o sea, que esté ácido el estómago, porque este ácido clorhídrico hace que esta cobalamina no digamos, como viene con las proteínas de la comida, hace que se separe de esas proteínas. O sea, es necesario que el ácido separe la cianocobalamina o la vitamina B12 de las proteínas de los alimentos para que se encuentre solito y el factor intrínseco, que es una sustancia que lo produce el estómago, se una a la vitamina B12, porque no hay forma de absorber la vitamina B12 si no es con el factor intrínseco. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué necesitamos para absorber la vitamina B12? Necesitamos un estómago muy bueno que tenga ácido clorhídrico y que sus células produzcan factor intrínseco. Si no, no vamos a absorber la vitamina B12 que se absorbe en otra zona del intestino, que es el ilio. Así que es muy importante eso. Por eso es que las personas que tienen deficiencia de vitamina B12 se encuentran a la cabeza los adultos mayores, porque lamentablemente con la vejez tienen menos ácido clorhídrico, menos ácido en el estómago. Entonces, digamos, es muy difícil tener la cobalamina liberada. No la vamos a absorber tanto. Personas que sufren de gastritis atrófica. ¿Por qué? Porque la gastritis atrófica hace que justamente no se secrete o no se produzca factor intrínseco. Entonces, no tenemos cómo absorber la vitamina B12. Justamente la gastritis atrófica, que incluso puede darse por condiciones de autoinmunidad, hace que al no tener factor intrínseco tengamos un tipo de anemia por déficit de vitamina B12 que se llama anemia perniciosa, ¿no? Ahora, nosotros la anemia perniciosa la podemos tratar de dos formas. O le damos B12, pero no le vamos a dar B12 oral, que no la va a absorber, o damos B12 oral, pero altas, muy altas dosis,
para que justamente lo poco de factor intrínseco que haya sea, digamos, usado a totalidad. Pacientes que han sido gastrectomizados, obviamente justamente la cirugía de la gastrectomía quita la zona donde se produce factor intrínseco, entonces lo mismo, no vamos a tener posibilidad de tener B12. O pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica. Pacientes que tienen el ilion de alguna manera un poco inflamado, dañado, esos son pacientes celíacos, pacientes con enfermedad de Crohn, pacientes que no consumen alimentos que tienen la vitamina B12, que son los vegetarianos o principalmente los veganos, y pacientes que se quitan más el ácido clorhídrico del estómago, pacientes que consumen los inhibidores de ácido, como son el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol, son personas que van a tener deficiencia de esta vitamina, y también se ha visto que en personas diabéticas que toman metformina, la metformina evita la absorción también de la vitamina B12. Entonces ahí sí hay una interacción farmacológica con esta vitamina. Entonces también a las personas que toman metformina se le tiene que dar mayor dosis oral, digamos así, de vitamina B12 para que no ocurra deficiencia. De todas maneras, al igual que el ácido fólico, el cuerpo también almacena vitamina B12, por lo cual con una ingesta de algunos de los productos que contengan B12 sí tenemos, digamos, alguna manera de defendernos de esta deficiencia. Y por eso es que tiene que pasar varios años para que realmente tengamos algún tipo de enfermedad. Pero las enfermedades por deficiencia de vitamina B12 ya están siendo catalogadas. Una es la anemia, que habíamos hablado, la anemia megaloblástica y la anemia perniciosa. Trae consigo también el desarrollo de neuropatías. La neuropatía por déficit de vitamina B12 principalmente se traduce en una neuropatía que hace que incluso el paciente no sienta bien al caminar o tenga trastornos en la marcha. Por eso conduce mucho al riesgo de caídas en personas mayores, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y lamentablemente para el mantenimiento neuronal es necesario la vitamina B12, entonces su déficit, sobre todo un déficit marcado, lleva consigo que el paciente se le pueda catalogar de deterioro cognitivo o que tenga quejas de atención, que a veces pueden asemejarse como quejas de memoria, y a veces el paciente pueda pensar que ya está entrando en una enfermedad de Alzheimer o una demencia, y no es así, sino que tiene déficit de esta vitamina y que obviamente hay